a este proyecto que es muy reciente, a cargo del grupo estudiantil CONIGER, que significa Construcción y Gerencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me presento, soy Michelle Simón. En este caso voy a ser la entrevistadora en este podcast que se ha realizado, que tiene por nombre ConiCast, Coni de Coniger y Cast de Podcast. Es una nueva iniciativa de Coniger para poder difundir mayor conocimiento en cuanto a la experiencia de nuestros ponentes, en este caso ingenieros civiles. Nosotros agradecemos que ustedes puedan ver acerca de este ConiCast para poder que puedan desarrollar o aprender aún más de la experiencia de ellos mismos y así poder construir mejores conocimientos como tal, ¿no? Eh, en este caso tenemos de invitada a nuestra ingeniera Cristina Córdoba Arias. Bueno, voy a hacer una descripción breve de ella. Es una especialista en reducción de riesgo de desastres y recuperación post-desastre. Cuenta con 9 años de experiencia internacional en más de 5 países. Su trayectoria abarca evaluaciones de riesgo sísmico y análisis de ciclo de vida de infraestructuras financiados por organismos internacionales y actualmente es investigadora doctoral del University College London, donde en este caso se está enfocando en el modelado de la recuperación comunitaria tras desastres, ¿no? Bienvenida, ingeniera. Hola Michelle, ¿cómo estás? Muchas gracias muchas gracias al grupo Coniger por la invitación. De verdad que me parece una súper iniciativa tener estos espacios donde uno puede compartir su experiencia, pero desde un lado más humano, ¿no? O sea, yo no vengo acá a contarles cosas muy técnicas ni los proyectos en los que he trabajado, sino a compartir mi experiencia como Cristina cuando fue estudiante, y luego ya como egresada, y bueno, ya teniendo bastante tiempo trabajando bueno, en un área bastante distinta, ¿no? Que es el área de investigación, el área más académico, pero sí, gracias por la invitación y espero que lo que podamos conversar hoy am, tenga algún tipo de valor para los chicos, ¿no? Para los estudiantes. Ujú. Gracias, ingeniera. En este caso, el tema en este caso va a ser estudiar no es esperar, construyendo el futuro desde la universidad y aprovechando de todos los conocimientos que usted ha podido lograr en los años de experiencia, vamos a realizar algunas preguntas. La primera sería, ¿cómo inició su camino profesional y qué la motivó a estudiar esta carrera de ingeniería civil? Bueno, o sea, bueno, justo estaba recordando, porque para la premiación que tuve el año pasado de la Sociedad Estadounidense de Ingeniería Civil, te hice un video en el que contaba un poco fue mi trayectoria académica, o bueno, mi trayectoria profesional, y lo que mencioné ahí fue, a ver, yo cuando estaba en el colegio, porque es una decisión bastante difícil saber qué vas a estudiar cuando termines el colegio. Yo sabía que era algo de ingeniería, porque bueno, era bastante buena en matemáticas, aunque también era muy buena en letras. Entonces, pero no sé, ingeniería, mis papás me decían, o sea, los alrededor, como que las personas alrededor decían, bueno, de repente ingeniería es lo más adecuado para ti. Entonces, yo entré a ingeniería industrial a la Universidad Católica, pero en el tercer ciclo me cambié de carrera a ingeniería civil porque llevé el electivo, bueno, llevé el curso de introducción a la ingeniería industrial y ahí me di cuenta que no era lo mío. Entonces, pero no estaba tan segura cuál iba a ser o sea, la otra ingeniería, pero siempre me quedé me acuerdo en el terremoto del 2007 de Pisco, del 2007, mi papá se encontraba trabajando en Pisco, en esa zona. Yo tenía 15 16 o 14 años, o sea, estaba en el colegio todavía, y cuando ocurrió el terremoto que fue a las 6 de la tarde, nosotros, o sea, en ese tiempo no había celulares, o si había, pues eran muy pocas personas las que tenían. Entonces no teníamos cómo comunicarnos con mi papá y cuando mirábamos las noticias, me acuerdo siempre que Mavi La Huertas en la tele decía, todo Pisco ha desaparecido. Claro, en ese tiempo las noticias no llegaban tan rápido. Entonces cuando dijo todo Pisco ha desaparecido, o sea, fue terrible para nosotros escuchar eso porque sabíamos que mi papá estaba ahí. Claro. Y, y no teníamos cómo comunicarnos, no teníamos cómo comunicarnos, pasaban las horas y nada. Hasta que al día siguiente
como a las 5 o 6 de la mañana, no, mi papá nos llama y nos dice que está bien. Uf, o sea, ahí como que recién sentí el alivio de saber que estaba bien, pero después él regresó a casa y nos contó todo el escenario, o sea, después del terremoto, todo lo que, todos los derrumbes, las casas caídas, las personas heridas por todas partes, incluso muertos, que él también tuvo que ayudar a varias personas a poder salir, o sea, como que a rescatar a personas. Entonces, como que siempre me quedó, y aparte con las imágenes que ya llegaban a la televisión, entonces siempre me quedó como que esa espinita de terremoto, igual como que desgracia, muertes, desastre, ¿no? Entonces, cuando ya decidí qué carrera cambiarme, mm, siento que fue más por eso, por hacer algo que esté relacionado con los terremotos para que las personas sufran menos o haya menos heridos. O sea, claro, en ese tiempo no tenía mucha claridad, pero era eso. O sea, entonces ahí creo que nació mi vocación por la ingeniería civil. Ujú. Y creo que, como acabo de escucharles, por eso que se dedica más que todo a esto de investigar y ver sobre todo con respecto a los desastres, pero después, ¿no? Post desastre. Y es muy interesante y o sea, yo veo que usted lo hace con una manera de pasión, porque ya lo ha vivido y quiere contribuir con más personas. Y no solamente es como que estudiar una carrera como tal, y bueno, no lo sé por qué lo decidí, o quizá porque como muchos lo hemos hecho, o bueno, que porque éramos buenos en matemáticas y ya, ingeniería civil, ¿no? Pero en cambio usted tiene un trasfondo y es como que el amor y la pasión por su carrera, más que todo por su investigación, es muy bueno y muy resaltante y digno de admirar de parte de usted. Y bueno, también me gustaría preguntarle si al momento de usted realizar, bueno, escoger ingeniería civil en ese entonces, tuvo algunos percances o algún tipo como un bache que a usted la limitó luego de que empezó a estudiar ingeniería civil. Bueno, o sea, cuando tú me decías, o sea, yo descubrí, o sea, como te digo, yo era Ujú, una chica de 14 15 años cuando sentía que lo del terremoto, o sea, lo que ocasionaba un terremoto, ¿no? O sea, como que tenía la idea de terremoto y todo esto, ¿no? Todo el desastre que se genera después. Y cuando empecé a estudiar ingeniería civil, terminé la carrera, pero tampoco, o sea, en ese, bueno, no ha cambiado mucho creo que la malla curricular en el sentido de que todavía no se lleva cursos o sea, de gestión de riesgo de desastres durante el pregrado, porque claro, llevamos cursos de estructuras, de cursos de geotecnia, hidráulica, etcétera, pero no como tal curso de gestión de riesgo de desastres, todo lo que es vulnerabilidad, em, la amenaza, etcétera. Entonces, yo terminé la carrera sin sentirme todavía tan identificada. Era como, ok, ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar en construcción, ¿no? ujú, Porque digamos que de todas las 5 áreas que tenemos en ingeniería civil, 5 o 6, construcción era la que más me gustaba, pero tampoco era lo que me apasionaba. Pero era lo único, como que la única posibilidad, porque sabía que estructuras, o sea, las otras áreas no tanto. Entonces empecé a trabajar en construcción, iba a un proyecto que estaba ubicado al frente del Golf Los Incas. Todas las mañanas llegaba a las 7 de la mañana, me ponía mi casco, mi chaleco, mis botas y me iba pues 6, 6:30, 7, porque tú sabes que cuando estás en oficina técnica, a veces el horario no es un horario exacto, ¿no? Pero, o sea, esa dinámica de todos los días, de lunes a sábado, al menos yo, o sea, la pasaba bien, pero no disfrutaba. Entonces era como que, ok, esto es lo que me toca hacer porque es la única área que me gusta más, pero no ujú, tanto. ujú, Entonces, ahí fue que un profesor me dijo sobre la beca de Concitec, la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú, del gobierno peruano, que tenía una beca que justamente buscaba formar investigadores jóvenes. Entonces ya habían 3 promociones anteriores en la Universidad Católica en ingeniería civil y me dijo que podría postular porque me miraba que tenía un perfil que se podría alinear bastante bien con lo que buscaba esta beca.
Entonces postulé, me admitieron, esta beca admitía a 15 alumnos, a la promoción era de 15 alumnos en cada cohort, en cada promoción. Entonces entré con 14 personas más, pero tampoco estaba tan segura porque era hacer una maestría en ingeniería civil, o sea, era maestría en ingeniería civil. Entonces yo decía, pero si yo siento que no me gusta tanto, o sea, como que todavía no me siento tan Ujú. alineada con la ingeniería civil. Entonces hacer otra maestría, pero mi mamá, y que siempre pues ha sido la persona que me ha guiado en muchas de mis decisiones, me dijo, mira, haz esta maestría, vas a tener otro grado académico, o sea, ya no haces solamente bachiller, vas a hacer Ujú. magíster. Y también, bueno, además tenía un salario que era mucho mayor que lo que me pagaban en ese momento en el programa trainee en la empresa en la que estaba trabajando. Claro. Entonces dije, ok, voy. Y fue la mejor decisión. O sea, en realidad esa maestría fue el punto de inflexión. Porque, ¿Por qué? Porque ahí recién aprendí dos cosas que son las que hoy hago, que es cómo hacer investigación porque en el pregrado te enseñan, o sea, sabes que tienes que hacer tu tesis de pregrado, Ujú. pero no te dan todas las herramientas. Al menos cuando yo he estudiado todavía que no había tanto énfasis en hacer investigación. O sea, hacías la tesis, pero no tenías todas las herramientas. Claro. Entonces, en la maestría aprendí todo lo que, o sea, cómo se hace una investigación y además que mi tesis fue, bueno, mi tesis fue fue interdisciplinaria, pero básicamente ahí aprendí todo lo que es sobre gestión de riesgo de desastres. Claro. Entonces, mi asesora fue la doctora Sandra Santa Cruz, que justo ve todo lo que es temas de riesgo sísmico. Entonces, ahí descubrí mi verdadera vocación, lo que tú decías, la pasión. Em, el tema de investigar en temas de vulnerabilidad, desastres, riesgos, todo lo que ocurre cuando sucede un terremoto, ¿no? Que puede ser también lo pre o el post Ujú. terremoto. Pero entonces cuando tú me preguntabas si cuáles han sido esos baches o tal vez esas dificultades, yo creo que como, o sea, como cualquier persona que termina la universidad, no, perdón, el colegio, a veces es difícil encontrar también tu vocación, o sea, saber qué es lo que te gusta realmente. Mi consejo y lo que me ha tocado vivir, por lo que me ha tocado vivir, es siempre, o sea, uso mucho esta frase, ¿no? Siempre seguir caminando, o sea, siempre seguir haciendo, porque el que hace, el que camina, de alguna manera, o sea, los caminos se le van a ir mostrando. A veces uno piensa que el camino es lineal, ¿no? Ya estudié esto y mi camino va a ser así, pero en realidad no, la vida te va llevando por diferentes lados y tú en esos baches o en esas curvas es quizás donde te vas a encontrar tu vocación. Entonces, sí, o sea, dificultades pues había un montón, ¿no? O sea, también cuando he estado trabajando, por ejemplo, cuando ya estaba trabajando como director en la Universidad San Ignacio en Loyola, o sea, el ser mujer y el ser joven, porque definitivamente eso era un tema bastante, o sea, no es que me lo decían, pero a veces uno mismo siente, ¿no? Por ejemplo, soy la más joven en este grupo y con las personas que yo trabajaba en el grupo de ingeniería civil. Entonces, y soy la más joven y no solamente, pero soy la que lidera, porque ya ocupaba el cargo de directora. Entonces me reunía con personas que tenían ya 20 30 años de experiencia en el sector y todos casi eran hombres, casi todos eran hombres, y yo todavía pues era bastante joven. Entonces, muchas veces también me tocó el síndrome del impostor, ¿no? De pensar, no sé qué hago acá, no sé qué hago acá. Pero poco a poco yo creo que uno también como que se va fortaleciendo con las experiencias que vas viviendo. Y sí, o sea, nunca fui la persona que se quedó callada, ni mucho menos. O sea, de repente por dentro, al inicio, antes de entrar a esa reunión, cuando tenía reunión del consejo directivo de la carrera, y yo sabía que me iba a reunir con 6, 7 personas y todos ellos eran pues hombres y además de ser hombres eran gente ya mayor, con bastantes años de experiencia como gerentes técnicos de empresas importantes del país. Entonces era como que ya, yo antes de entrar a esa aula o esa reunión, al inicio pues estaba nerviosa, tenía como que ansiedad, pero también soy mucho de creérmela, o sea, de saber que estoy donde estoy porque lo merezco. Entonces, no sé, me pongo a escuchar música que me empodera, no sé, música como que, no ninguna música en particular, pero o sea, algunas canciones que me hacen como sentir
o sea, te lo mereces, Cristina, tú estás acá porque te lo mereces, entonces ya entro a la reunión súper fresh. Entonces, sí, y así, o sea, cuando somos mujeres y todavía somos mujeres jóvenes, nos va a tocar lucharla más o no sé si lucharla más, pero nos va a tocar creérnoslas más. Sí, ingeniera, tiene mucha razón, pero eso no solamente, como usted lo comenta, se vive más que todo, como usted lo ha visto, tanto en el trabajo, por lo que yo veo que de vez en cuando ven a chicas que están estudiando ingeniería civil, por ejemplo, en mi caso, le pongo ese que mi madre no quería, no pensaba que iba a estudiar ingeniería civil y como que cuando le dije, no, es como que tenía miedo de que me pasase algo al momento de estar con muchos hombres. Entonces, pero después de todo, un ingeniero civil, una ingeniera civil, más se basa por su liderazgo, el poder desarrollar la capacidad de poder liderar a más personas, e inspirarlas y poder eh, transmitir todo de manera correcta. Y obviamente, como usted lo ha mencionado, con su experiencia, he visto, como lo me comenta, que sí le ha sido un poco más complicado esto de poder verse en cuanto al trabajo con con hombres, ¿no? Como tal, porque las carreras la pueden desarrollar todos, hombres y mujeres, como usted lo ha mencionado, y obviamente que detrás de todo lleva un esfuerzo. Y es admirable ver personas exitosas como usted de parte de Coniger, nos agrada bastante tenerla aquí y poder compartir esto, ¿no? Y más que todo, como usted lo comenta, nos gustaría también saber los errores que usualmente se pueden o pueden realizar los jóvenes de ahora para cuando quieren postular a becas, ¿no? En cambio, como usted mencionó, ¿no? El miedo o quizá tengan otros errores que usted ya ha identificado dentro dentro del alrededor en el cual usted se encuentra, ¿no? Sí, lo que decías, por ejemplo, antes, solamente quiero terminar la idea, de lo que comentabas de, Mm. por ejemplo, claro, cuando eres mujer y vas a obra, cuando estás en proyecto de construcción y vas a obra, porque claro, a mí me ha tocado de alguna manera enfrentar situaciones todavía ya con gerentes de proyectos, o sea, lo que voy es que ya con hombres, pero de una manera que ya como que están un poco más plantados y hay mayor respeto, ¿no? En la interacción. Sin embargo, claro, cuando eres ingeniera y todavía egresada, jovencita, y estás en obra y te estás en contacto con los obreros, con los trabajadores, yo sé por casos de otras amigas que era difícil que también ganarse el respeto de ellos porque dicen, ah, pero ella es mujer, o sea, que no sabe nada, es ingeniera. O sea, por suerte han sido muy pocos casos los que he escuchado. Am, Ahí lo único que yo podría decir es que ahí el tema siempre es la personalidad, ¿no? La personalidad es algo que ya viene desde la crianza, de casa. Entonces, yo agradezco que mis papás siempre nos han criado muy, a mi hermana y a mí muy sólidas en nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y espero, o sea, y creo que ese es un poco el secreto para poder enfrentar diferentes situaciones en la vida. Tú me hablabas ahora de lo de las becas. Es algo similar, o sea, yo no le llamaría errores porque al final nada es un error en la vida, nada, nada, nada. Incluso lo que uno piensa que es algo malo, no es así, porque eso malo que te ha podido ocurrir y uno dice, ay, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Como decía, uno piensa que el camino es así lineal, pero eso malo, esa situación desafortunada, de repente tu camino lo cambia y lo vuelve como que a la derecha, ¿no? La curva a la derecha. Y tú dices, pero yo quería ir así y ahora tengo que hacer esto. Pero quién sabe que esa curva a la derecha, entonces, si esa curva te lleva a otra cosa mejor. Y me ha pasado que circunstancias que uno dice, pero ay, ¿por qué pasó esto? Y luego, y lo que vino fue mucho mejor. Entonces, yo lo que les diría
a ustedes, a los chicos. Primero es que hoy hay muchas oportunidades para estudiar en el extranjero. Eso es muy bueno. O sea, desde que existe el programa Pronavec del Estado, del gobierno, tanto para beca 18, porque cuando yo trabajaba en UCEL, por ejemplo, yo tenía 80% de alumnos de la beca, de beca 18. A veces creo que se paraliza la imagen, o si me sigue viendo bien. Sí, está bien. Ok, entonces, por ejemplo, yo tenía alumnos de beca 18 que eran chicos que venían o sea, condiciones económicas muy precarias del interior del país, o sea, del interior, no todas las ciudades grandes del país, o sea, eran pueblitos chiquititos, porque en la pandemia, me acuerdo, ya estábamos en plena pandemia y los chicos habían regresado a sus casas, a sus pueblos, y muchos mandaban fotos, porque a veces perdían la conexión por el internet, y eran como chozas y ponían el celular encima del techo, que el techo era una de paja, y así. Entonces eran chicos, o sea, como que ahí recién también un poco caí en cuenta la realidad, el contexto cultural, social, económico de los que venían los alumnos, porque claro, ya dices beca 18 pero hasta que no ves más de cerca, no dimensionas. Entonces, el programa Pronavec creo que fue una de las mejores cosas que nos ha pasado a nivel educativo en nuestro país. Y bueno, por ejemplo, el ministro que más impulsó el tema de la educación, de la revolución educativa, fue el ministro Jaime Saavedra, a quien yo tengo mucha admiración y respeto, porque siento que alguien que se juega por la educación del país es alguien que realmente quiere hacer las cosas bien. Entonces, bueno, solamente mencionando eso. Y luego han existido otras becas, ¿no? Luego se creó las becas de posgrado que permiten a los chicos estudiar una maestría en el extranjero. Entonces, en los últimos 3 años, después de la pandemia, empecé a conocer un montón de estudiantes de ese programa y son ahora mis grandes amigos. O sea, tengo amigos de ese programa bueno, ahora se llama Beca Bicentenaria, antes era, creo, Beca Presidente de la República por todo el mundo. O sea, tengo amigos en Estados Unidos, tengo amigos en Europa, acá, aquí en Londres un montón. O sea, y agradezco tanto tener que existe ese programa porque casi todos mis amigos peruanos son de esa beca, beca Bicentenario. Y acá en Londres, pues nos reunimos constantemente. Justo ayer también tuvimos un barbecue. Comento esto porque este programa me parece muy atractivo, muy oportuno, muy beneficioso para los estudiantes, los jóvenes que quieren estudiar un posgrado. Y es, o sea, aparte que es numerosa, ¿no? Porque no es una beca para 10 personas, es una beca para 130 personas. Entonces, no sé por qué le hago tanta publicidad, porque yo ni siquiera me beneficio de esta beca, pero creo que es una buena, o sea, es una beca que tiene mucho valor para que los jóvenes como ustedes puedan ir a estudiar al extranjero y así existen otras, ¿no? O sea, pero digamos que mencionando a esa puntualmente. Pero, qué es lo que de alguna manera un joven se limitaría, diría, ¿por qué no? O sea, yo creo que si ya, a ver, construir un perfil académico atractivo para una universidad internacional no es cosa fácil, eso sí. Porque tú tienes que crear o sea, tu perfil, no me refiero a un perfil de redes sociales, no me refiero a un perfil, a un expediente académico que sea atractivo para una universidad en el extranjero. Entonces, yo creo que más que temor de los chicos es hacer eso, o sea, que desde tu vida universitaria tengas esa iniciativa, ¿no? De participar como ustedes en estos grupos estudiantiles, porque ya con eso demuestra bastante liderazgo, o sea, bastante trabajo en equipo, liderazgo, adaptabilidad, servicio a la comunidad, etcétera. Y siempre que doy una charla a estudiantes les digo eso. Está bien estudiar, está bien sacarse, porque es muy importante también tener buenas notas, pero no porque tener las buenas notas te garantiza ingresar, no, no, eso no. Tener unas buenas notas significa que eres alguien que se esfuerza. O sea, yo siempre lo he asociado eso. En las buenas notas es el premio a alguien que se ha esforzado. Hay gente que es genia, sí, o sea, gente que ya tienen el cerebro de Einstein y que no necesitan estudiar mucho para sacar buenas notas, eso también es verdad. Pero para los no mortales como nosotros, sí necesitamos muchas horas de práctica, ¿no? Yo me acuerdo siempre cuando estaba en la universidad, yo nunca he jalado ningún curso, ni en el pregrado, ni en el posgrado, nunca he desaprobado ningún curso, pero no porque sea la más inteligente, o sea, tampoco o sea, yo nunca he pensado que soy la que tiene el cerebro de Einstein para nada,
pero sí soy muy esforzada. Entonces, cuando tenía prácticas de cursos que, para mí eran más complicados, como física, por decir, yo practicaba, o sea, yo hacía un montón de ejercicios, o sea, hacía un montón de ejercicios, entonces llegaba a la práctica y ya estaba como que más entrenada, entonces como ya tenía más confianza. Pero bueno, a lo que iba era, o sea, el perfil, o sea, yo creo que para para postular una beca en el extranjero, el perfil, el expediente académico que incluye tanto tu rendimiento académico, tener un buen rendimiento, o sea, unas buenas notas que demuestren que eres un chico esforzado o chica esforzada, además de actividades extracurriculares que también muestran todas esas habilidades extra, liderazgo, comunicación. Tú, por ejemplo, al ser la entrevistadora de este podcast, ya estás demostrando que tienes más habilidades comunicativas. Entonces, cuando una universidad del extranjero, a ver, voy a revisar los expedientes de las 1.000, 2.000 personas que postulan a este programa. Entonces, ya ve, ¿por qué tengo que elegir a Michelle para que ingrese a este programa? ¿Qué es lo que tiene diferente? ¿Qué es lo que le hace, qué es lo que hace especial a Michelle para entrar a este programa? Ok, a ver, Michelle tiene un buen rendimiento académico, ok, check. ¿Qué más tiene? Ah, ok, mira, era parte del grupo estudiantil Coniger y estaba encargada del tema de los podcasts, de las entrevistas. Entonces, con eso ya estás demostrando que te gusta hablar en público, que tienes facilidad, dominio de escena. Entonces, son otras habilidades que te hacen única y además de tener una historia de vida propia, ¿no? Con todas las dificultades y cosas que te haya tocado superar. Entonces, para postular, un alumno debe, ya, o sea, si ya tienes en mente que quieres postular más adelante a una beca en el extranjero, pensar desde ahora cómo construyes ese perfil siendo estudiante. Y ese perfil es rendimiento académico más actividades extracurriculares que te hagan ser esa persona única o esa persona que la universidad quiere tener en sus filas. Sí, más que todo, tiene mucha razón, ya que cada vez se aprende más mientras realizamos actividades distintas a las cuales no estábamos acostumbradas como tal, o acostumbrados. Y tiene mucha razón, para todos en un principio no fue fácil y siempre solamente darle como que perder el temor, Ujú. porque todos tenemos capacidades, como usted lo ha mencionado, nos esforzamos más, unos más que otros, dependiendo si podemos captar o poder entender rápido las cosas, temas o cosas así. Pero me parece muy interesante esto que le comenta a muchos chicos porque algunos no saben, ¿no? Esto de los grupos estudiantiles y lo he visto en personas no tan cercanas, pero que veo diariamente. En este caso, para decirlo, ¿no? En nuestra escuela, las voces menores, y estaría y muy interesante que puedan ver este podcast, ya que usted menciona lo más importante, es que no solamente se enfoque, bueno, obviamente es estudiar, pero también aprender más porque de por sí, al momento de realizar estas actividades estamos aprendiendo a liderar y eso es lo que se busca, ¿no? Y de por sí formar en carácter a todas las personas, todos los estudiantes para que puedan desarrollarse mayormente, porque este es un paso después de los pasos que nos vienen a dar, por lo cual es importante y también gracias por enfocarlo y usted es un claro ejemplo de ello, ¿no? Actualmente, usted está estudiando un doctorado, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que usted se motivó a elegir el tema y de qué trata? ¿Nos podría comentar? Porque nos gustaría saber más de usted. Sí, yo, bueno, cuando estaba en la maestría, me acuerdo que ya tenía amigos de promociones anteriores que, que habían terminado la maestría y habían continuado con el doctorado en el extranjero, porque en ese tiempo también bueno, o sea, había una beca del gobierno que no limitaba en el sentido de que, o sea, si ya recibe financiamiento del Estado, puedes también continuar un doctorado porque son grados académicos distintos, ¿no? Aunque ahora hay esa restricción, lamentablemente, y creo que esa restricción ha hecho que haya menos doctorandos después de este programa de maestría, que no solo era para ingeniería civil, era incluso para ingeniería, bueno, para química, creo, pero en otras universidades.
Entonces, porque, bueno, o sea, es un tema porque, claro, si tú sabes que tú ya quieres estudiar el doctorado y tienes una beca de tu mismo país, es más fácil que puedas aplicar al extranjero. Pero al existir esta restricción de parte de Pronavec, pues hay gente que ya se quedó con las ganas de hacer el doctorado, ¿no? Porque es más difícil conseguir también una beca completa para un doctorado. Bueno, en mi caso, yo tengo una beca de la misma universidad, mi misma universidad de UCL, o sea, de University College London. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo decidí? Entonces, como te decía, yo estaba en la maestría y como que ya o sea, bueno, yo creo que desde niña, sin saber que era un doctorado, sin saberlo, em, siempre estuvo como que en mi mente que iba a ser como que los 3 grados académicos. Y sin saber las diferencias ni nada. Era como que ya, era pregrado, ser ingeniera, luego maestría y luego doctorado. Sin tener conocimiento de qué consistía cada uno. Y cuando ya estaba en la maestría, mis amigos pues ya hacían el doctorado, estaban algunos estaban haciendo el doctorado. Entonces como que yo decía, bueno, el doctorado puede ser el siguiente paso, pero tampoco me sentía tan convencida porque yo quería también ganar más experiencia profesional. Entonces empecé a trabajar en la USIL y entré a trabajar porque justo en una feria de póster que hubo de mi promoción, o sea, de la feria de pósters científicos de los proyectos de investigación de la maestría en ingeniería civil, como jurado estaba la ingeniera Paula Rojas, que en ese tiempo era la directora de la carrera de ingeniería civil de la USIL. Entonces ella me conoció ahí, yo quedé ganadora de esa feria de pósters, saqué el primer puesto. Y bueno, a los pocos meses ya me contactó para empezar a trabajar en Lucil. Entonces dije, bueno, ok, ahora voy a trabajar. Y el doctorado como que lo tenía, pero o sea, no me inquietaba tanto. Cuando ya habían pasado 4 años, creo, de trabajar en Lucil, yo quería un poco también empezar a trabajar en temas más prácticos. O sea, porque a veces con una investigación a veces todo es un poco, o sea, un poco más ideal, lo propones cosas muy interesantes, pero a veces, y tú quieres implementarlo, o sea, quieres ver que se lleguen a la práctica. Entonces sentía que la única forma de poder experimentar eso era trabajando en proyectos públicos, o sea, desde el sector público. Postulé a un par de trabajos en el sector público, pero no me aceptaron porque no tenía experiencia en el sector público. Entonces era como que una paradoja, pero si no me aceptas, o sea, si no me aceptan en ese puesto, cómo voy a ganar experiencia en el sector público? Porque para el sector público es así, o sea, es tan importante los años de experiencia en esa área o en ese sector. Entonces yo me sentí un poco decepcionada, era como, pero yo quiero contribuir, yo quiero que todo lo que he investigado, aprendiendo en temas de gestión de riesgo, de vulnerabilidad, de comunidades, etcétera, aplicarlos, porque yo ya venía incluso haciendo investigación con mis alumnos de la USIL. Entonces, yo como que me quedé triste, mi mamá le digo, bueno, no aceptaron, no sé cuánto. Y en eso, que no me aceptaron, recibí una respuesta de que no habían aceptado en un trabajo, creo que era Indesi. Y y a los pocos días vi un post en LinkedIn de que un profesor italiano que ya había venido acá a Perú, a la Universidad Católica de visita, había reposteado. Entonces era una profesora que trabaja en UCL que estaba buscando estudiantes de doctorado. Wow. Bueno, entonces la contacté, a ella le pareció interesante, me respondió muy rápido, le pareció interesante mi perfil y empezamos la aplicación, o sea, la postulación con el apoyo de ella, porque cuando uno hace un doctorado tienes que tener sobre todo el apoyo de un profesor porque vas a trabajar con él o con ella durante los 3, 4 años que dure dure tu PhD. Entonces, yo sentí que era como una señal divina. Bueno, yo soy una persona creyente, entonces yo sentí que, mire, con lo que te decía, ¿no? O sea, cuando me rechazaron de este puesto, el INDECI, por decir, como que me sentí triste porque, claro, yo quería aplicar, yo quería compartir, contribuir, etcétera. Pero ahí nomás se abrió otra puerta. Entonces, algo como que este no generó un sí por otro lado. Entonces, el doctorado, que era algo que o sea, estaba en mi mente, pero no tenía, o sea, como que todavía no miraba el momento, que no, como que no sentía cuándo era el momento. Pero llegó a través de esta publicación en LinkedIn y ahí empezó todo. Y ya yo estoy acá.
Entonces, y fue claro, yo he postulado, o sea, yo he postulado directamente a la universidad UCL, tengo la beca de la universidad, o sea, a mí, o sea, la universidad me paga, tengo un salario que también recibo de la universidad por investigar, porque el doctorado es un trabajo, o sea, el doctorado, eh, más allá del grado académico, es un trabajo de full, o sea, full time de investigación. Entonces, yo soy investigadora doctoral y por eso recibo un salario de la universidad. Am, y cuando postulé, pues yo postulaba con gente de todo el mundo, o sea, mientras que Ujú, yo postulaba con gente de la India, de China, de otros países, em, y después de eso, de todo ese proceso de selección mundial, fui una de las ganadoras. Creo que eran dos ganadores de la beca. Entonces yo recibí esta beca y sí, porque y a veces me gusta recordarlo, mencionarlo, porque cuando te digo, porque el síndrome del impostor, que es cuando uno no se la cree, porque dices, pero ¿qué hago acá? O ujú, sea, trabajo con gente muy capa, muy pro, muy genios, y a veces yo siento que no tengo todo el conocimiento de ellos, y yo digo, ¿qué hago acá? Y cuando empiezo a recordar esto, digo, ok, sí, como te decía antes. ujú, Yo estoy acá porque me lo merezco, porque también me esforcé un montón y merezco estar acá. Entonces, es como que esas son esas vitaminas que uno toma, o sea, que uno como que dice, esto es lo que yo me he ganado esto. Bueno, ¿qué hago en mi doctorado? Eh, bueno, yo estoy estudiando, estoy investigando sobre temas de recuperación post-desastre, o sea, la estimación de los tiempos de recuperación después de un terremoto, ¿no? Cada vez menciona desastre, pero en realidad la palabra desastre se genera a partir de una mala gestión de pública, ¿ya? Porque puede haber un terremoto, mira, te muestro dos ejemplos. Japón. Cuando en Japón ocurre un terremoto, los daños son menores, salvo que sea un súper terremoto. Pero los daños son menores, ¿por qué? Porque porque ya tienen tienen una infraestructura tan bien preparada, resistente a esos terremotos, que es como que solamente el edificio baila, nada más. Y la gente también está preparada, tiene conciencia sobre la amenaza, sobre el peligro. Y entonces, si tú ves la cifra de los daños, es menor. Sin embargo, si ocurre un terremoto, como ya ocurrió en el 2010 en Haití, o en otros países como Turquía en el 2023, o sea, los daños son cuantiosos, son altísimos. ¿Por qué? Porque son países, y como el nuestro también, en el que no se ha invertido suficiente, no solo en la preparación, sino también en la respuesta. ujú, Entonces, el desastre, ¿dónde se genera? ¿En Japón o en Haití? O sea, en los dos había un terremoto de la misma magnitud, pero el desastre se generó en Haití. ¿Por qué? Porque el desastre es consecuencia de una mala gestión pública, o sea, de cómo se debe lidiar antes, durante y después de una amenaza como un terremoto. Entonces, eso es un desastre. Entonces, porque claro, siempre escuchamos la palabra desastre natural, pero eso no es correcto. Lo natural es la amenaza, el peligro, el terremoto, el huracán, y otro tipo de desastres como eso. Eso es lo natural. El desastre no es natural. El desastre es una consecuencia de una mala gestión. Bueno, entonces lo que estoy haciendo en el doctorado es estimar los tiempos de recuperación después de un terremoto, pero hacer esas estimaciones más precisas, porque normalmente esas estimaciones se basan en modelos ingenieriles, o sea, en probabilidades, pero solo tomando en cuenta los elementos estructurales. Sin embargo, cuando ocurre un terremoto, las pérdidas no son solamente del daño físico, o sea, no es solamente la pérdida, o sea, en un colegio, por ejemplo que un colegio se derrumbe o colapse o tenga cuantiosos daños, en la pérdida directa vendría a ser todos esos daños físicos a la estructura. Sin embargo, también hay pérdidas indirectas. ¿Qué quiere decir? ujú, Es la consecuencia de tener un colegio colapsado. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Que los chicos, los estudiantes no van a poder estudiar ahí, ujú, por lo menos todo el tiempo que dure la reconstrucción de ese colegio. Y en nuestro caso, en nuestro ujú, país, eso puede durar años de años. Entonces, esos escolares van a haber interrumpido su proceso de aprendizaje
porque no tienen dónde estudiar. Entonces, hay entonces, los negocios, por ejemplo, un restaurante, un supermercado, etcétera, no va a poder volver a funcionar porque no tienen cómo hacerlo, porque tienen muchos daños. Entonces, en mi trabajo de investigación, lo que yo estoy haciendo es estudiar esos tiempos, hacer una estimación de esos tiempos de recuperación, pero tomando en cuenta aspectos no estructurales, o sea, ingenieriles, no estructurales y también Em, bueno, en mi caso estoy enfocado también mi caso de estudio es unidades de negocio, entonces ver cómo em, un negocio, un comercio puede volver a funcionar y en cuánto tiempo, porque todo eso facilita la resiliencia comunitaria, o sea, que una comunidad vuelva a operar en condiciones como las que estaba antes de un terremoto o incluso mejores. Eso es la resiliencia. La resiliencia es tener la capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias y, regresar al estado normal o en mejores situaciones. Entonces, eso es lo que hago en el doctorado, lo que estoy estudiando ahora. Me parece muy interesante y bastante cierto lo que usted me comenta. No lo hemos visto, o sea, más general en la universidad, esto de la gestión de riesgos como tal, pero es, o sea, bastante información cerca de usted para poder enfocarlo y hacer una comparación como tal de la realidad que se está viendo en todo el mundo, ¿no? Más que estamos ya próximos, no se sabe cuándo, pero más que todo, por ejemplo, en el Perú, en un momento se va a realizar, vamos a tener un terremoto, ¿no? Un sismo, por lo cual deberíamos estar preparados cuando en realidad no lo estamos. Entonces, su doctorado va a ser de mucha ayuda, ¿no? Y más que todo que lo pueda comentar aquí para que los chicos también puedan tener bastante información y más que todo los detalles que usted ha mencionado, que son muy interesantes, que de cierta forma va a contribuir como usted, como investigadora, y contribuye bastante cuando da datos precisos, ¿no? O sea, verlo más a fondo, más no de una forma superficial, como que se tenía antes, como lo menciona. Y es muy provechoso. También admiración porque muchos no lo ven como tal, de la magnitud que es esto de la importancia de tomar conciencia y tener todo esto de la gestión pública que no antes no se ha podido ver, pero ha sido muy interesante. Aparte, si usted tiene algún propósito de acá en adelante, como que dejar un legado que se haya proyectado en algunos años, si lo tiene, nos podría comentar. Bueno, yo tengo dos grandes pasiones en la vida y que son, uno, la educación y dos, bueno, la investigación. Y la educación me refiero a, o sea, la educación en sí en todos los niveles, ¿no? Cuando era niña, yo crecí junto con mi tía, la hermana de mi mamá, mi tía Marlene, y ella se formaba en ese tiempo, cuando era más pequeña yo, se formaba para ser profesora, estudiaba educación en la Universidad de Villarreal. Entonces, yo la vi todos los 5 años de su carrera eh, por formarse como docente, como profesora. Entonces, creo que, y ella no siempre, y cuando estudias la carrera de educación, siempre tienes que elaborar clases modelos, y por ejemplo, tus prácticas son en escuelas. Entonces, yo me acuerdo siempre mirar a mi tía haciendo sus cuadernos, sus carpetas pedagógicas, porque ella es profesora de primaria, haciendo sus carpetas pedagógicas por curso. Y entonces, Y, y, y con eso fue que yo también creo que despertó mi lado para ser docente, para ser profesora, porque yo también jugaba de niña a hacer mis cuadernos académicos de la profesora Cristina, y del curso de matemática. Bueno, em, y cuando ya empecé a trabajar, la vida me llevó de alguna manera a trabajar en una universidad, aunque ya cuando estaba en
en el pregrado de la Universidad Católica tenemos un programa de jefaturas de práctica. Entonces yo ya había sido jefe de práctica desde séptimo ciclo del curso de laboratorio de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que era de los laboratorios de materiales, o sea, tenía un grupo de alumnos a mi cargo, que eran 4 chicos, y durante los 10 laboratorios que duraba este curso, yo estaba a cargo de enseñarles toda la experiencia de laboratorio, ¿no? Desde qué se iba a hacer en cada laboratorio. Entonces era como que eran 2 horas donde yo era la profesora de este grupo de 4 alumnos, la instructora. Ujú. Y así fue por 3 años, bueno, sí, como, y he tenido un montón de alumnos en estos cursos con los cuales hasta ahora tengo en comunicación. Entonces ya tenía como que 2 experiencias. De niña que yo jugaba a ser profesora. Después en la universidad, cuando era jefe de práctica. Terminé la maestría, me contactaron para trabajar en una universidad. Entonces era como que la vida me estaba llevando siempre, siempre me estuvo llevando al lado de educación. Y cuando estaba en la UCIL, lo mismo, ¿no? Todo lo que yo había aprendido y viajado, porque bueno, yo también he tenido la oportunidad de viajar bastante por el mundo, por diferentes oportunidades académicas, profesionales. Entonces, todo lo que yo aprendía en otros lugares, tanto de mi universidad, aquí, la católica, o de otros lugares internacionales, y yo trataba de implementar o de plasmar eso en la UCIL, con los chicos de la UCIL, tanto en la malla académica, etcétera. Entonces, de alguna manera, la educación siempre ha estado vinculada a mis propósitos de vida. Y bueno, ahora ya no enseño, pero en el 2021 con mi hermana, tengo una hermana, solo somos dos, tengo una hermana que es menor que yo por 2 años, y ella tiene el mismo sentido, el mismo propósito de vida de contribuir con la comunidad, contribuir con la sociedad, y desarrollamos es un proyecto que se llama Tu historia tiene poder, es una iniciativa educativa en la que íbamos dando charlas en colegios de zonas rurales del país sobre temas, sobre oportunidades de becas para estudiar el pregrado en Lima, bueno, básicamente en Lima, ¿no? En las universidades, en las diferentes universidades que existen en Lima. Becas como becas de Pronavé, becas de diferentes empresas, también de empresas privadas. Entonces, íbamos dando charlas porque también descubrimos que la pandemia, pues lo bueno de la virtualidad, etcétera, que también te facilitaba. Pero ¿qué pasa en las zonas rurales? Bueno, ¿qué pasa? Porque a veces uno no cuenta con la información. A veces uno no postula diferentes becas, no porque no quiera o no pueda, sino porque no sabe que existen. Y más en las zonas rurales, donde a veces los papás son campesinos o los papás, bueno, son comerciantes, etcétera. Entonces, como no están informados, porque claro, o sea, son diferentes circunstancias. Yo también soy primera generación. Primera generación quiere decir cuando eres los primeros en ir a la universidad de tu familia. Entonces, ahorita, cuando somos primera generación, no tenemos todos los recursos disponibles de información. Y Ujú. eso también me pasó muchas veces a mí. Muchas cosas he tenido que ir aprendiendo en el camino, tocando puertas, viendo, preguntando por acá, por allá. Entonces, este programa o esta iniciativa que tenemos es justamente eso, ¿no? Contar sobre las oportunidades, pero también inspirar a esos chicos a través de sus propias historias. Porque cada uno tiene una historia de vida. O sea, si hoy estoy contando cosas más puntuales sobre mí, pero yo también tengo una historia, mira, ya mencioné que soy primera generación y otras circunstancias que me han hecho ser la persona que soy hoy. Y mi historia es la que me inspira, como te digo, ser la primera mujer joven en asumir un cargo de una carrera universitaria en el Perú, a nivel pregrado, la mujer más joven, creo, y otras circunstancias, o postular una beca en el extranjero, pero todo eso viene también de un legado, de un legado atrás que vienen desde mis abuelos, ¿no? Mis abuelos, o sea, yo siempre me entiendo a mis abuelos porque son personas que a pesar de las circunstancias que les ha tocado vivir, quizás precariedades económicas diferentes, pero siempre fueron muy perseverantes, muy entusiastas, y eso es lo que yo aprendí en mi casa. Yo agradezco también la formación de mis padres porque si bien es cierto, ellos nunca fueron esos padres exigentes de decirnos, Cristina Shirley tiene que sacar buenas notas, buenas notas, buenas notas. No, nunca. Al contrario, ellos nos decían,
porque ya mi hermana y yo éramos muy estudiosos, nos gustaba estudiar, sacaban las notas, nos decía, pero chicas, ¿por qué no salen? Diviértanse, la juventud. Mi mamá siempre tiene esta frase, la juventud está afuera, en la calle, y ustedes están acá metidas estudiando. Entonces, pero yo les agradezco eso porque eso eso ha forjado nuestro carácter. Entonces, ¿en qué sentido? Porque no solamente somos chicas que nos gusta estudiar, sacar buenas notas o ser muy responsables profesionalmente, sino también somos muy entusiastas, muy alegres, divertidas, somos muy sociables, tenemos diferentes hobbies, las dos somos deportistas. ¿no? Chile tiene muchos talentos también artísticos. Y con todo eso hemos decidido formar este proyecto y contar la historia de nosotras para que de repente alguien se pueda inspirar y ver, oye, mira, su historia de ella, de Shirley Cristina, no es muy distinta a la mía. ¿No? Y ellas, a pesar de todo lo que, o las situaciones que les ha tocado vivir, porque tampoco fueron tan exageradas, han podido hacer todo esto, han podido lograr todo esto. Entonces, ¿yo por qué no? Entonces, este proyecto, Tu historia tiene poder, nació así, que ellos sientan inspiración y se empoderen a través de su propia historia, cuenten su propia historia y también la difusión de estas oportunidades de becas. Y esto también nació a partir, a mí me gusta mucho leer biografías de personas que, pues, que admiro, como la familia Obama, Barack Obama, y Michelle Obama, en su primer libro, Becoming, o Mi Historia, como se llama, como es la traducción en español, cuenta un poco eso también. Ella también es de familia de clase obrera, pero aún así llegó a ir a una universidad muy prestigiosa, a formarse como abogada, y así, y en su trabajo, ella era la jefa de Barack, de su esposo, entonces, bueno, me gusta contar, y es una de las cosas que más me gusta hacer. Entonces, este proyecto que nació en el 2021, en el que hemos venido dando charlas en colegios, zonas rurales del país, al inicio solamente éramos Shirley y yo, mi hermana y yo, pero ya a partir de este año tenemos un equipo de trabajo, hemos convocado a amigos, hay algunos alumnos de la USIL, alumnos de Católica, amigos ya egresados de las carreras, o sea, de diferentes áreas, ya tenemos un equipo de trabajo y tenemos diferentes comités de trabajo, grupos de trabajo, ¿no? Logística, tecnología, comunicaciones, académicos, y ya estamos en contacto. ¿Para qué? Para también que este trabajo, esta iniciativa, que antes podían llegar a pocos colegios, porque éramos solo mi hermana y yo, y la disponibilidad de tiempo era limitada, ahora pueda llegar a un montón de personas, a un montón de colegios. Entonces, esta iniciativa, que era una iniciativa más pequeña, más enfocada, bueno, es que solamente lo dirigíamos mi hermana y yo, ahora es una iniciativa que próximamente seguramente también va a buscar voluntarios, y justo eso es lo que comentaba los chicos en la charla que di hace poco en San Marcos, que, porque sí, vamos a crecer y para llegar a más, ahora vamos a una charla en Amazonas, porque uno de los chicos es de Amazonas y va a ir a dar una charla ahí, y así la idea es tener charlas en Tacna, en Cusco, en diferentes, y en colegios pues donde la información llega menos. Eso por un lado, y por el otro, bueno, como a mí también me encanta conversar, me encanta hablar, me encanta comunicar, siempre he tenido mucha facilidad para hablar en público. Hace una semana lancé oficialmente mi canal de YouTube, a través del cual estoy compartiendo, bueno, recién tengo publicado un video, que es el video que mencioné al inicio, que es el video en el que cuento un poco sobre mi trayectoria profesional, cómo nació mi vocación para la ingeniería civil, un poco los viajes que he realizado, que obviamente me han nutrido como persona, como profesional, y también cuando trabajé en la USIL o los diferentes trabajos que he tenido. Entonces, este canal de YouTube, que me pueden buscar con mi nombre, Cristina Córdoba Arias, bueno, a veces también es un tema de tiempo y también, claro, hablar en una cámara, o sea, yo puedo hablar en público, pero otra cosa ya es grabarme, tratar un poco de compartir mis experiencias en el extranjero, ahora aquí más en Londres, bueno, trabajando acá, viviendo y trabajando acá en Londres. Y también voy a entrevistar entre comillas, porque más voy a generar una conversación con mis amigos. Tengo amigos de diferentes carreras por todo el mundo, peruanos, la mayoría, y generar conversaciones, porque a mí también me encantan los programas de entrevista. Soy muy fan de programas argentinos, de streaming argentinos. Entonces, con estas conversaciones,
que cada uno cuente un poco su historia también, ¿no? Que cada uno, porque tengo amigos en Estados Unidos, en Japón, en diferentes partes del mundo, y cada uno cuente un poco, y incluso en Perú también, ¿no? Amigos que tienen emprendimientos, que cada uno cuente su historia de un lado más genuino, más real. Yo no vengo a contar cosas de, bueno, en mi proyecto, mi proyecto estaba financiado por tales empresas. No, eso no es mi interés y tampoco tampoco me llama la atención compartir eso, porque ni siquiera a mí me llama la atención como Cristina. A mí me gusta que la gente me cuente cosas, sus vivencias personales. Hace 3 semanas, cuando estoy en Perú, hace un mes, tuve salimos a tomar un café con una amiga de la universidad que tiene un emprendimiento que se llama Deco Sin Obra y, y conversábamos cosas de nosotras, o sea, las experiencias que nos van pasando en la vida y conectábamos tan bien, o sea, oye, a mí también me pasó esto, a mí también me pasó esto. Entonces, porque sí, porque a veces conversando con tus amigos también aprendes y te dices, oye, mira, lo que le pasa a ella me pasa también a mí. Y yo pensé que era la única que le podía pasar. Entonces ya empatizas, se genera como mayor genuinidad entre las personas. Entonces, eso es un poco el propósito también de mi canal de YouTube, generar este tipo de conversaciones con personas, como el otro día le decía a mi amiga, normales, comunes y corrientes como nosotros, la gente del pueblo, si queremos decirlo, y para que los que escuchen digan, oye, todo eso que está contando Yasmín o Johan, etcétera, me ha pasado a mí. Y entonces, todo es posible, o sea, nada es, como siempre mi mamá dice, nada es imposible, porque para mi mamá nada es imposible. Entonces, sí, eso digamos que legado, no lo sé, eso es un poco las herramientas o las cosas que estoy haciendo ahora para, no para generar un legado de Cristina Córdoba, sino para retribuir un poco lo que la vida también me ha permitido, me ha dado, ¿no? O sea, la vida, yo hoy en la mañana estaba, después de entrenar, entré al sauna, estaba reflexionando y decía, gracias Dios, porque de verdad... em, estoy en el lugar que quería estar, o uno nunca sabe si quiere estar en un lugar, ¿no? Pero donde estoy muy feliz. Entonces, hoy que estoy acá viviendo toda esta aventura de manera muy agradable, muy bonita, muy acompañada, también quiero ser útil para los demás. Y mis herramientas, realmente la herramienta que Dios me ha dado es el comunicar, el hablar, el empatizar con el otro. Entonces, eso es lo que quiero poner hoy al servicio de los demás. Eh, sí, ingeniera Cristina, es muy enriquecedor lo que usted nos menciona, ¿no? De por sí busca ayudar no solamente en lo que pudiese a algunas personas, sino el congregar a más personas para poder llegar a todos, es una iniciativa súper buena y de cierta forma agradecerle bastante porque hay muchas personas que sí no tienen bastante información y sí les cuesta y con su iniciativa muchas personas van a poder lograr estudiar una carrera, buscar su vocación como tal y poder desarrollarse por sí mismos y no esperar a que alguien más le pueda apoyar sin saber de que hay herramientas como las becas como que usted menciona. Aparte de esto de que muchos chicos es un poco, para ellos es un poco más difícil esto de poder eh, ver más allá, ¿no? Un poco de temor si no tienen alguna información. Personas que, por ejemplo, he visto que solo necesitan un empujoncito para que puedan seguir adelante y lograr grandes cosas. Entonces, esto es una iniciativa muy buena y nosotros también estaríamos al tanto de lo que usted nos puede compartir, experiencias que nosotros podemos aprovechar y poder identificarnos y así desarrollarnos aún más como profesionales, como personas como tal. Entonces, nosotros le agradecemos mucho, en serio, por compartirnos todo esto, más que todo a la familia Conigeri y a todos las personas que podrán ver este podcast que ha sido demasiado nutritivo para todos nosotros conocer aún más de lo que no se sabía antes, ¿no? Por ejemplo, de las becas que hace poco nada más que yo tenía información para antes de ingresar, recién me enteré y es como que
su retribución es demasiado buena y gracias por compartirnos por toda esa experiencia, ¿no? Estamos muy agradecidos, ingeniera Cristina, de parte de Coniger, y gracias por prestarnos su valioso tiempo en contarnos todo esto. Y bueno, quisiera que nos dé un poquito más de unas palabras de despedida para poder cerrar con el podcast y con toda su contribución. Bueno, primero agradecerles porque todos estos espacios me permiten también, bueno, nos permiten a todos compartir, conocernos un poco más. Desde un lado, como les decía, hoy voy por la vida siendo más transparente, o sea, en algún sentido de, como dice la canción de Camilo, ¿no? Mientras uno es más transparente, la vida también te va permitiendo recibir más. Entonces, ¿y qué significa ser transparente? Ser genuino, ser empático, ser vulnerable. A veces nos cuesta mucho ser vulnerables a nosotros, es decir, no como que me equivoqué o pedir ayuda. Algo que siempre me ha costado mucho tiempo, por mucho tiempo es pedir ayuda. Por lo mismo que siempre he creído que soy muy autosuficiente, iba por la vida tratando de solucionar los problemas yo sola. Y en los últimos años aprendí que no era así, no es así como funciona la vida de la mejor manera. La mejor manera es compartir las cosas que te pasa y habrá alguien que le ha pasado lo mismo y te va a decir, oye, yo lo solucioné de esta manera, sea desde un lado más emocional como desde un lado más, no sé, académico, profesional. Entonces, el primer consejo es aprender a pedir ayuda, porque en el pedir ayuda tú no sabes lo que la otra persona te puede comentar. De repente lo que tú estás buscando, esa pieza que tanto te faltaba, esa como que esa posible solución, el otro te lo da. Entonces, esa vulnerabilidad, la vulnerabilidad no es debilidad, la vulnerabilidad es al contrario valentía, porque es valiente el que dice lo que siente y lo que le pasa. Eso por un lado. Entonces, estos espacios nos permiten compartir esto, ¿no? O el propósito de los espacios que yo quiero generar o en los que yo quiero estar son espacios donde uno se muestre de la manera más real, más auténtico. Después, los propósitos, tu propósito de vida puede ser variado, o sea, no crea, o sea, uno como ingeniero o como en la diferente profesión que ejerzas, no pienses que solamente te vas a dedicar a una sola cosa, porque en el camino vas a ir descubriendo que tienes otras pasiones, otras cosas que te interesan. Uno piensa que, ingeniería civil y ya solo me voy a dedicar a esto. No, en el camino de repente descubres que quieres ser chef, no sé, o otras habilidades, ¿no? Entonces, y como yo decía, justo compartía una historia en Instagram hace unos días, a veces yo digo, no, de repente mi propósito en la vida no es construir o diseñar infraestructura así súper espectacular, puentes, hospitales, etcétera, o tampoco de repente desarrollar una investigación súper espectacular, súper avanzada que me lleve a la NASA. Yo siempre soy muy como cercana al universo, me gusta mucho el universo, los planetas, etcétera. Pero tal vez mi propósito en la vida es, y la vida me ha ido llevando a estos espacios, es abrirles caminos a los que vienen, o sea, a las nuevas generaciones. Y quizás lo estoy haciendo bastante bien, porque en una clase, en una charla que doy a chicos, estudiantes, basta que haya uno que se sienta identificado, inspirado y que luego esté buscando oportunidades, viendo otras cosas. Es como que dices, has cumplido tu trabajo, Cristina. Entonces, el propósito de vida no es uno solo, pueden ser diferentes, pero uno tiene que ir disfrutando y dándole sentido a su día a día, disfrutando y con mucha gratitud. Y por último, es disfrutar de la vida. La vida es muy corta, uno no sabe, uno no, como dice la canción de Benito de Bad Bunny, ¿cómo es? La vida es muy corta para no amar lo suficiente o para no vivir lo suficiente, cambiándole un poco el sentido romántico. Sí, la vida no sabemos la vida qué tan larga es de cada una. Entonces, disfruten. Salgan mucho. Y con esto no digo salgan y ya que no tienes que estudiar, no. Trata de encontrar ese equilibrio en la vida, ¿no? De mis estudios, mi vida universitaria, académica, tener buenos resultados, pero tampoco descuidando lo social, porque ambos te nutren. Pero no puedes ser un ratón de laboratorio todo el tiempo. Tienes que aprender también a socializar, a compartir. Y sí, disfrutar mucho de la vida, o sea, si algo puedo decir, y por eso es que tanto me gusta celebrar mis cumpleaños, hace poco también miraba una frase que decía así, yo no le tengo miedo al paso del tiempo,
porque al contrario, cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta de lo mucho que he vivido, lo mucho que he disfrutado. Y en mis cumpleaños, que es algo que yo celebro un montón, 9 de junio, no se olviden, este, lo celebro un montón porque uno puede decir, pero es un año más que te vuelves mayor, como que es un año más, eres mayor. Sí, también, pero es un año más en el que me detengo a pensar y a celebrar todo lo que he vivido, todo lo que he disfrutado. Y con eso no digo que no me hayan pasado cosas malas o, bueno, no mal, no quiero poner la palabra mal, cosas que me han llevado también a sentirme triste, a llorar, etcétera, ¿no? Como les decía, este trabajo que no me aceptaron y que me llevó a estudiar el doctorado, de alguna manera fue así. Entonces, pero sí, yo disfruto mucho de la vida y me gusta de tener gente que tiene la misma vibra de disfrutar de la vida, de enfocarse en sus estudios, pero también no dejar de lado ese lado social, ese lado cómo contribuir a la sociedad y mis amigos, pues todos los que yo tengo, los amigos que tengo o los que se han quedado como ya como mis amigos cercanos, tienen también ese mismo enfoque, ese propósito en su vida, ¿no? De qué más puedo hacer por el otro. Entonces, esa es la clase de gente que yo quiero en mi vida y con las que estoy trabajando en diferentes proyectos o con los que comparto. Y acá, pues, ahora he tenido la fortuna también de tener amigos en el doctorado que son casi todos internacionales, de Medio Oriente, italianos, etcétera. Todos son muy, muy amigables, muy agradables como personas. Entonces, estoy en un ambiente muy cordial, muy, muy amigable y sí, y entonces la palabra es disfrutar de la vida, disfrutar de este juego que se llama la vida, sin olvidar tus propósitos, tus metas. Entonces, eso sería mi recomendación final, mi reflexión, lo que fuera. Soy ingeniera, más que todo, también agradecerlo otra vez. Y nosotros tenemos como grupo estudiantil la frase, el conocimiento no se almacena, se difunde. Y gracias por esta vez, por el podcast, por el Cónicas, ser nuestra ponente, ¿no? Y poder compartirnos. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes, chicos, de verdad ha sido un gustazo. Bye. Hi, I am Cristina from Peru. I am a person who used to breaking boundaries and limitations. Being recognized as one of AC's new faces of civil engineering for 2024 is truly an honor. Today, as a professor, my dream is to empower and inspire the next generation of civil engineers. I encourage them to create engineering solutions for communities, especially in vulnerable settlements.